El acordeón lloraba una cumbia en la fiesta de su hija, la risa de los niños llenaba el aire caliente de Barranquilla, era un instante de paz para el campeón. Y de pronto, el silencio. Un silencio roto no por aplausos, sino por el estruendo seco de 11 disparos. El ídolo de un pueblo entero, el hombre que se coronó con sangre y sudor, caía acribillado frente a su propia casa. ¿Cómo es que el guerrero que conquistó el mundo con sus puños terminó ejecutado como un delincuente cualquiera? Para entender su caída, debemos regresar al inicio de su gloria. Acompáñame en este viaje y si esta historia ya te atrapó, deja tu like. Cuéntame desde qué ciudad nos ves y qué hora es por allá. Para entender al rey que cayó acribillado, hay que volver al polvo del que se levantó. Hay que viajar a la Barranquilla de los años 60, a un laberinto de calles sin pavimentar donde el sol castigaba con la misma fuerza que el hambre. Allí, en una casa humilde donde las paredes delgadas no podían contener ni el calor ni el llanto, creció Rafael Orozco. El mundo lo conocería como La Cobrita, pero en ese entonces, solo era un niño más entre sus hermanos, un niño que aprendió a contar no con números, sino con los días que faltaban para que el plato de comida volviera a estar lleno. Desde el primer campanazo, algo estaba mal. La velocidad felina de Orozco era un eco de lo que fue. Sus pies, que antes danzaban sobre la lona como si flotaran, ahora parecían pesados, anclados por el peso de sus nuevos pecados. La precisión de sus golpes, aquella que le ganó el apodo de serpiente, era errática. Lanzaba puños al aire, buscando a un fantasma que él mismo había dejado atrás en alguna fiesta sin fin. Contreras, metódico y brutal, avanzaba. Cada golpe que aterrizaba en el cuerpo del campeón no era solo un punto en las tarjetas de los jueces, era un recordatorio de cada entrenamiento saltado, de cada noche de exceso. El público, que había llegado para ver a su dios invencible, observaba en un silencio atónito cómo el mito se desmoronaba en carne y hueso. La Cobrita ya no esquivaba, absorbía, ya no calculaba, reaccionaba por instinto, un instinto adormecido por el lujo. La sangre que brotó de su ceja no era la herida de un guerrero en batalla, era la factura que el diablo había venido a cobrar. Y entonces, el final, el momento en que el trono se quiebra. No fue un knockout fulminante, fue algo peor. Una rendición lenta, el desmantelamiento sistemático de una leyenda. Cuando sonó la campana final, Orozco seguía de pie, pero su espíritu estaba en la lona. La pobreza no era un estado, era una condena. Era el sabor metálico del hambre en la boca, la mirada cansada de su madre luchando por estirar lo poco que había, y la certeza de que el futuro era un muro infranqueable. Pero fue en los ojos de esa mujer, su pilar, su santa, donde Rafael hizo un juramento sagrado. No con palabras, sino con la determinación silenciosa de un guerrero. Le prometió que un día, sus manos, esas manos pequeñas y curtidas, derribarían ese muro. Le juró que el nombre Orozco sería sinónimo de honor y no de miseria, y encontró su arma en el lugar más improbable, un gimnasio precario que olía a sudor viejo, a cuero y a sueños rotos. Para otros, el boxeo era un deporte. Para él, era la única salida, la única escalera para escapar del infierno. Cada golpe al saco era un grito contra la injusticia, cada gota de sudor, una ofrenda a su madre. Fue allí donde un viejo entrenador, de esos con la piel curtida por 1000 batallas ajenas, posó sus ojos en él. No vio a un niño flaco y desnutrido. Vio un diamante en bruto. Vio en sus movimientos una velocidad felina, una inteligencia depredadora. Vio el destello de la gloria, en la mirada de un niño que no tenía nada que perder, y un reino entero por ganar. Al levantar la mano de Contreras, el cinturón, esa pieza de cuero y oro que había sido la prueba material de su escape de la pobreza, le fue arrancado. Por primera vez en su carrera profesional, Rafael Orozco era un hombre derrotado. En la soledad del vestidor, el silencio era más ensordecedor que el rugido de cualquier estadio. Se miró al espejo y no reconoció al hombre del reflejo, el rostro hinchado, el corte sangrante, pero sobre todo, los ojos. En ellos no había furia, sino una confusión aterradora. La invencibilidad se había hecho añicos, y en su lugar, una vulnerabilidad que no sentía desde que era un niño descalzo en Barranquilla. Le habían quitado el título, pero él sentía que le habían arrancado el alma. Esa derrota no fue solo deportiva, fue una humillación pública que le gritó al mundo,
y sobre todo a sus peligrosos amigos, que el campeón ya no era intocable. La primera herida había sido abierta, y la sangre atraería a los depredadores que él mismo había invitado a su vida. Esta caída no fue el final de su carrera, fue el comienzo de su verdadera condena. La primera ficha de un dominó que lo arrastraría a un abismo del que nunca podría escapar. Para ser testigo de cómo esta espiral descendente lo consumió por completo, suscríbete y acompáñanos en el doloroso desenlace de la cobrita Orozco. La forja había comenzado. El hierro de la necesidad se estaba templando con el fuego de una promesa. Ese fuego, esa promesa que te empuja cuando no tienes nada más, es un sentimiento universal. ¿Alguna vez has sentido esa fuerza nacer de la desesperación? Cuéntamelo en los comentarios y, si esta historia ya te atrapó, dale like a este video para que juntos veamos cómo ese niño hambriento se convirtió en rey. El diamante en bruto comenzó a tallarse a golpes. Cada campanazo era el cincel de un escultor, y cada gota de sudor, el pulido que revelaba un brillo mortal. En el circuito amateur, el nombre de Rafael Orozco se convirtió en un susurro, luego en un rumor, y finalmente en una sentencia. Los rivales no subían al ring a pelear contra un muchacho de Barranquilla. Subían a enfrentarse a un fenómeno de la naturaleza, una fuerza que no entendían. No era un boxeador, era una aparición. Un espectro que danzaba sobre la lona, intocable, hipnótico. Sus pies apenas parecían rozar el suelo, moviéndose con una fluidez que desquiciaba a sus oponentes, hombres más grandes, más fuertes, pero infinitamente más lentos. Los arrastraba a su ritmo, a una melodía de cintas y esquives, y justo cuando la frustración nublaba su juicio, la cobra atacaba. El silencio del vestidor era más atronador que cualquier golpe recibido sobre el ring. La derrota no solo le arrebató el cinturón a Rafael Orozco, le arrancó el alma. Aquella noche, el campeón invencible murió, y en su lugar quedó un hombre desnudo, vulnerable, con un vacío que el eco de la gloria ya no podía llenar. Y en ese vacío, las sombras que lo rodeaban, encontraron el espacio perfecto para crecer. La disciplina que lo había forjado en la pobreza, se disolvió como sal en el agua. El gimnasio, antes su templo, ahora era un tribunal que lo juzgaba con cada saco de arena inmóvil, con cada par de guantes colgados. Ya no iba. ¿Para qué? El mundo que le habían ofrecido sus nuevos amigos, no exigía sudor ni sacrificio, solo lealtad. Una lealtad que se pagaba con la propia identidad. Los susurros en las calles de Barranquilla se convirtieron en titulares de periódico. El ídolo del pueblo ya no era noticia por sus ganchos de izquierda sino por sus compañías. Las fotos ya no lo mostraban con niños admiradores, sino en fiestas opulentas, al lado de hombres cuyos nombres se pronunciaban con miedo. El apodo La Cobrita adquirió un nuevo y siniestro significado. Ya no era el boxeador letal, sino el hombre que se movía en las aguas turbias del narcotráfico. No era un gancho, era un colmillo, un jab preciso, veloz, que se sentía como una aguja de hielo clavándose en la piel. 1, 2, 3 golpes, tan rápidos, que parecían un solo impacto. El mundo del boxeo, acostumbrado a los fajadores brutales, a los tanques que intercambiaban castigo, no sabía cómo reaccionar. Estaban presenciando el nacimiento de un nuevo arquetipo, el artista letal. Su paso al profesionalismo fue una declaración de guerra. El hambre que lo había perseguido en las calles ahora se había convertido en un apetito insaciable por la gloria. Los nombres en los carteles cambiaban, pero el resultado era siempre el mismo: una mano levantada y un cuerpo tendido en la lona. Cada victoria era un ladrillo más en la casa que le construiría su madre, una letra más en la promesa que se había hecho a sí mismo en silencio. Los comentaristas intentaban descifrarlo. Lo llamaban el poeta del ring, el mago, pero solo un apodo capturaba su esencia: La Cobrita. Porque acechaba con una paciencia escalofriante, estudiaba cada movimiento, cada respiración de su presa, y cuando el momento era perfecto, su ataque era definitivo, un veneno fulminante del que nadie se recuperaba. La noche del 1 de febrero de 1982, el mundo entero contendría la respiración. En el ring frente a él, estaba el campeón, el panameño Sixto El Chino Pérez, un guerrero probado. Su familia, el ancla que lo había mantenido firme en las peores tormentas, ahora observaba impotente cómo la marea lo arrastraba.
Su esposa veía en sus ojos una tormenta que él ya no sabía cómo calmar. Sus hijas, que antes veían a un gigante invencible, ahora sentían la presencia de un fantasma en su propia casa. La promesa hecha a su madre, la de una vida de honor, se rompía cada noche que él llegaba a casa con el olor a alcohol y a secretos. El dinero del boxeo se agotaba, pero el veneno del lujo exigía más. Cada auto nuevo, cada fiesta extravagante, era un eslabón más en la cadena invisible que lo ataba a José Reinaldo Fiallo y al cartel de la costa. Rafael Orozco, el campeón, se desvanecía. En su lugar, emergía un hombre atrapado entre dos mundos, demasiado famoso para ser anónimo, demasiado manchado para volver a ser un héroe. Había caído más bajo que en cualquier lona. Esta vez no había un referee para detener la pelea, no había una esquina a la cual volver. Estaba solo, rodeado de una multitud que aplaudía su destrucción. Ya no era la cobrita, el depredador astuto que estudiaba a su rival. Era la presa, exhibida en una jaula de oro, sonriendo para sus captores mientras su honor se desangraba lentamente, gota a gota. ¿Alguna vez has sentido que te pierdes a ti mismo en el reflejo de lo que otros quieren que seas? Pero Orozco no veía un campeón, veía el último obstáculo entre su familia y la miseria. La pelea fue una obra maestra de inteligencia y crueldad. Durante 12 rounds, Orozco fue una sombra, frustrando a Pérez, agotándolo, haciéndole perseguir fantasmas. Y en el round 13, cuando el campeón estaba física y mentalmente quebrado, la cobra se irguió. Una combinación de 6 golpes, tan precisa y brutal, que pareció un relámpago. Pérez cayó. Colombia entera estalló en un grito que había estado contenido por generaciones. El niño que comía sobras, era ahora el campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. Había llegado a la cima del mundo. Había cumplido su juramento. Se coronó con sangre, sudor, y una habilidad divina. Se convirtió en un dios para su gente, un faro de esperanza que demostraba que era posible escapar del fango. Pero lo que Rafael no sabía era que la luz de un trono tan brillante no solo ilumina, también ciega. Y lo más importante, atrae a las criaturas que solo cazan en la oscuridad, aquellas a las que no les importa la gloria, solo el poder que ésta puede comprar. La corona era suya, pero su peso apenas comenzaba a sentirse. Para entender cómo esa corona se convirtió en una soga, y cómo el héroe del pueblo comenzó a caminar hacia su propia ejecución, suscríbete y acompáñanos en el siguiente capítulo de esta leyenda trágica. Si esta historia te conmueve, deja un like como señal de respeto por el hombre que libró su batalla más dura fuera del cuadrilátero. El silencio en la mansión era más pesado que cualquier golpe recibido en el ring. El oro de sus cadenas se sentía frío contra su piel, un recordatorio helado de la jaula que había construido para sí mismo. Rafael Orozco, la cobrita, el hombre que había hecho vibrar a una nación entera, se miraba en los espejos oscuros de su sala, y no reconocía al guerrero, que le devolvía la mirada. Veía a un hombre hinchado por el alcohol, con los ojos vacíos de gloria, y llenos de una vergüenza que ninguna cantidad de dinero podía lavar. El eco de las risas de sus amigos, los mismos que lo habían hundido, todavía resonaba en las paredes, pero ahora, en la soledad de la madrugada, ese eco sonaba a burla. Fue el llanto silencioso de su esposa, o quizás la mirada de su hija, una mirada que ya no contenía admiración sino miedo, lo que finalmente rompió algo dentro de él. La promesa que le hizo a su madre, la de sacarlos de la pobreza con honor, se había convertido en una traición grotesca. El honor se había cambiado por lujos manchados de sangre. El cinturón de campeón del mundo no era solo un trofeo de cuero y metal, era una corona. Y en el reino de las 122 libras, Rafael la Cobrita Orozco era el rey indiscutible. Su reinado no fue un accidente, fue una era de dominio absoluto. Defendía su título con una maestría que helaba la sangre de sus rivales. Cada pelea era una cátedra de boxeo, una sinfonía de movimientos precisos donde él era el director y sus puños, la orquesta letal. La Cobrita no solo vencía, humillaba con elegancia, desarmando a guerreros feroces con la inteligencia de un estratega y la velocidad de un relámpago. El mundo del boxeo se postraba a sus pies. Pero su leyenda trascendió las 12 cuerdas. En las calles de Barranquilla y en cada rincón humilde de Colombia, su nombre se convirtió en una oración, en un sinónimo de esperanza.
Ya no era solo un boxeador. Era la prueba viviente de que la miseria no era un destino final. Cada niño que lanzaba un golpe al aire en un patio de tierra soñaba con ser él. Cada madre que rezaba por un futuro mejor para sus hijos, veía en su rostro sonriente la imagen de un milagro. Él era el guerrero del pueblo, que había conquistado el mundo, no para sí mismo, sino para devolverle el orgullo a su gente. Esa noche, el campeón tomó una decisión. No iba a morir así, ahogado en la opulencia y el desprecio. Iba a morir de pie, como un guerrero, o iba a vivir de nuevo como el hombre que siempre debió ser. El regreso al gimnasio fue un acto de humillación brutal. El olor a óxido, sudor y cuero, que una vez fue el perfume de su gloria, ahora era el hedor de su fracaso. Sus viejos guantes, agrietados y olvidados, se sentían extraños en sus manos. Los sparrings, jóvenes promesas con hambre de gloria, lo castigaban sin piedad, viendo en él no al ídolo, sino a la sombra de un rey caído. Cada golpe que recibía era un eco de sus malas decisiones. Cada vez que caía a la lona, sin aire, con los pulmones ardiendo como si inhalara fuego, no era el dolor físico lo que lo torturaba, sino el fantasma de su propia debilidad. Las noches eran peores que los días. Los demonios no solo lo esperaban en el ring, las llamadas no cesaban. Voces melosas que le recordaban las fiestas, el dinero fácil, el respeto que se compraba con plomo y no con sudor. Le ofrecían un camino de regreso al paraíso artificial que había conocido. Hubo noches en las que estuvo a punto de ceder, de cambiar el dolor purificador del entrenamiento por el abrazo adormecedor del exceso. Y entonces, cumplió el juramento más sagrado de todos. El dinero ganado con sangre, sudor y gloria, no fue para los lujos efímeros, sino para el pilar de su vida. Compró la casa para su madre. Aquella promesa, susurrada en la pobreza, en noches de hambre y desesperanza, se materializaba en ladrillos y un techo seguro. Ver las lágrimas de gratitud en los ojos de la mujer que le dio la vida fue su victoria más grande, un título más valioso que cualquier cinturón. En ese momento, Rafael Orozco no solo era un campeón, era un hombre que había cumplido su palabra, un hijo que había honrado a su sangre. Vivía el sueño en su máxima expresión, bañado en la adoración de una nación, con su familia a salvo y su nombre grabado en la historia. Parecía invencible, un hombre forjado en el fuego del sacrificio y blindado por el amor de su pueblo. Pero mientras el mundo aclamaba al ídolo sobre el pedestal, nadie se preguntaba por el hombre que estaba debajo. El campeón parecía inmune a cualquier golpe, pero era Rafael, el hombre de carne y hueso, tan indestructible como la leyenda de «La Cobrita». O trono de un rey é un lugar solitario, y a coroa, por máis brillante que seja, lanza una sombra longa y fría. Pero entonces, veía el rostro de su familia, el recuerdo de su madre rezando por él antes de cada pelea, y encontraba una fuerza que no venía de los músculos, sino del alma. Se aferraba a ese dolor, porque ese dolor era real, era la penitencia que tenía que pagar. Poco a poco, casi imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar. Entre el sudor y las lágrimas, un destello del viejo campeón resurgió. Un movimiento de cintura, un contragolpe fulminante, la mirada fría y calculadora de la serpiente antes de atacar. Su cuerpo, aunque castigado, recordaba el lenguaje de la violencia controlada. Su entrenador, que lo había visto tocar fondo, vio en sus ojos una llama que creía extinta. No era solo el deseo de ganar, era la necesidad desesperada de sobrevivir, de limpiar su nombre con el único idioma que conocía, el de los puños. Finalmente, el día llegó. Rafael, la Cobrita, Orozco anunció su regreso. Frente a los micrófonos, su voz, aunque cansada, no tembló. No anunció una pelea. Declaró una guerra contra su propio fantasma. Habló de honor, de redención, de una última oportunidad para demostrarle a su gente, y a sí mismo, que el héroe del pueblo no había muerto. Era una cruzada personal, una batalla por su alma que se libraría a la vista de todo el mundo. Rafael. La Cobrita Orozco era o rei. O mundo era o seu reino, e o ringue, a súa corte, o rugido da multidao era a súa música, e o cinturao de campeao, o seu cetro. Ele había cumprido a súa promesa. A casa da súa maen non era máis un soño pintado nas paredes de un barraco, mas unha realidade de tijolo e cimento, construída con o suor sagrado de cada golpe. Ele era a proba viva de que un homen podía reescrever o seu destino con os propios puños.
Mas o que acontece quando a gloria conquistada já non é suficiente? O que acontece quando o eco das vitorias se torna máis fraco do que os susurros da tentação? A lenda de la cobrita atraía máis do que apenas admiradores e crianzas que sonaban ser como ele. O brillo do seu ouro atraía un tipo diferente de olhar, un olhar faminto que non se importaba con a honra, apenas con o poder. Comezaron a aparecer novos rostos nas festas, homens con sorrisos fáceis e relogios que valían máis do que o premio de unha luta pelo título. Apresentábanse como empresarios benfeitores, amigos do campeao. Era unha personificación do cartel da costa, unha irmandade que non usaba luvas, mas cujo alcance era moito máis letal. Estaba luchando por volver a ser el ídolo, sin saber que en el mundo del que intentaba escapar, los héroes redimidos son más peligrosos que los ídolos caídos. Su intento de purificación era una sentencia. Su última batalla no sería por un cinturón, sino por el derecho a mirarse al espejo. Y nos obliga a preguntar, ¿qué es un verdadero campeón? ¿El que nunca cae, o el que se levanta de las cenizas, aun sabiendo que el fuego lo sigue esperando? Déjame saber en los comentarios qué piensas. La redención tenía fecha y lugar. El nombre de Rafael la Cobrita Orozco volvía a susurrarse en las calles, ya no como el eco de un escándalo, sino como el rumor de una resurrección. El gimnasio, aquel purgatorio de sudor y cuero, se había convertido en su santuario. Cada golpe al saco era una oración, cada gota de sudor una absolución. Había encontrado en el dolor físico el único antídoto para el veneno que corrompía su alma. El fantasma del campeón, aquel depredador frío y calculista, comenzaba a materializarse de nuevo, pero esta vez, peleaba por algo más grande que un cinturón de oro. Peleaba por el perdón en los ojos de su esposa, por la admiración sin miedo en la mirada de su hija. El mundo del boxeo observaba, conteniendo el aliento. Eles non falaban de negocios ilícitos, falaban de oportunidades, de investimentos, de un estilo de vida que un campeón mundial merecía, mas que as bolsas de box, por máis generosas que fosen, demoraban unha vida inteira a pagar. Orozco, o rapaz que dividía un prato de comida con os irmãos, viuse de repente nun mundo de luxo desmedido, o primeiro carro importado, un presente de un admirador. As festas e iates, onde o champagne fluía como agua e as decisiones que moldaban un submundo, eran tomadas con un aceno de cabeza. Ele que lutou para escapar da jaula da pobreza, estaba agora a entrar voluntariamente nunha jaula de ouro. Cada presente aceite e cada convite para unha festa privada, era máis unha barra invisível a ser soldada á súa volta. Ele pensaba que estaba no controlo, que era o convidado de honra, o campeao que todos querían ter por perto. Non percebeu que para eses homens ele non era un herói, era un achivo. A súa fama era un escudo, a súa popularidade, unha lavaxen de reputação para o diñeiro suxo de sangue que financiaba a súa nova vida. A mudanza comezou a ser notada, non no brillo dos seus ollos, mas na súa ausencia no ginasio. As sesóns de treino, antes un ritual religioso, tornáronse máis curtas, por veces adiadas. La pelea estaba pactada. Sería su última batalla, el acto final de una ópera trágica que merecía un cierre glorioso. Era la oportunidad de reescribir el último capítulo, de demostrar que el hombre era más fuerte que sus errores. Por un breve y frágil instante, pareció posible. La esperanza era una luz tenue pero real en el horizonte. Pero el destino, ese juez implacable que no atiende a ruegos ni promesas, ya había dictado su sentencia. El submundo que lo había seducido con lujos no perdona a quienes intentan escapar de sus garras. No hay redención para quien ha visto demasiado. La noche del 15 de junio de 1992, la música de un acordeón llenaba el aire tibio de Barranquilla. Era la fiesta de 15 años de su hija Kenia. Una celebración de la vida, de la inocencia, del futuro que Rafael juraba proteger. Afuera de su casa, rodeado de familia y amigos, el campeón sonreía. Quizás, por primera vez en años, esa sonrisa no era una máscara. Era el reflejo de un hombre que empezaba a perdonarse a sí mismo. Entonces, el acordeón cayó. Fue reemplazado por un sonido más seco, más brutal. 11 detonaciones, 11 puntos finales que perforaron la noche y el cuerpo del ídolo. El campeón del mundo, el héroe del pueblo, el hombre que se levantaba para una última pelea, cayó al suelo en el umbral de su propio hogar, frente a la fiesta que celebraba la vida que él mismo había creado. O cheiro de suor e couro,
estaba a ser substituído pelo perfume caro e pelo fumo de charutos cubanos. O seu treinador, o homen que viu o diamante bruto na lama de Barranquilla, avisou-o. Viu a sombra a crescer nos ombros do seu campeao. Mas como pode a voz da prudencia competir como canto da serella da riqueza instantánea? Rafael dicía a si mesmo que merecía aquilo, que era o fruto do seu sacrificio. Mas no fundo, a promesa feita a súa mãe comezaba a soar distante. Ele xa non lutaba apenas pela honra da súa familia. Lutaba para manter un estilo de vida que o estaba a consumir. A armadura do heroi, forjada no fogo da adversidade, comezou a presentar as súas primeiras fisuras, non por golpes recibidos no ringue, mas pela corrosao lenta e silenciosa que viña de dentro. O campeao do pobo estaba a tornarse propiedade de homens poderosos e perigosos. Ele aínda era la cobrita para o mundo, o predador implacável entre as cordas. Mas fora delas, estaba a tornar-se a presa. A tragédia de Rafael Orozco non comezou con un soco, mas con un aperto de mão. Foi a ambição que o cegou. A ingenuidade de un rapaz pobre deslumbrado pelo brillo? Ou era simplesmente imposível ser rei numa terra onde o poder real non usa luvas de boxe mas carrega armas de fogo? El ring donde debía buscar su honor quedó vacío para siempre. La última campana nunca sonó para él. La pregunta que abrió nuestra historia exige ahora su respuesta. ¿Cómo el hombre que conquistó el mundo con sus puños, terminó ejecutado como un criminal cualquiera? La respuesta no está en un solo enemigo, en un solo rostro. Está en el sistema que lo devoró. Fue asesinado porque en el reino de las sombras, la gloria es una herramienta, y toda herramienta tiene un ciclo de vida. La cobrita se había vuelto valioso por su fama, un pasaporte para lavar dinero y abrir puertas. Pero cuando su brillo se opacó por la derrota y los escándalos, y cuando su desesperado intento de redención amenazó con exponer los secretos de sus antiguos amigos, su valor cambió. Dejó de ser un activo para convertirse en un riesgo. Se había vuelto más peligroso vivo y arrepentido, que muerto y silenciado. El narcotráfico, ese antagonista sin rostro, no lo mató por odio sino por negocio. Su utilidad había expirado. Hoy, a Rafael la Cobrita Orozco, no lo recordamos como un santo inmaculado. Su historia no es una fábula con moraleja simple. Lo recordamos como lo que fue, un héroe trágico, un guerrero herido que voló demasiado cerca de un sol hecho de oro falso, y se quemó las alas. Déixeme saber nos comentarios cuál foi, para você, o verdadeiro veneno que comezou a paralizar, la cobrita. El brillo del oro es adictivo, embriaga. Y para un hombre que solo había conocido el polvo y el sudor, el resplandor de su corona, era un sol del que no podía apartar la vista. Rafael Orozco, la cobrita, el rey del pueblo, ya no entrenaba con la furia del hambriento sino con la displicencia del saciado. Las madrugadas en el gimnasio fueron reemplazadas por noches que se derretían en alcohol y música. Sus sparring partners ya no eran púgiles feroces, sino hombres de sonrisa fácil y bolsillos llenos que lo llamaban campeón mientras le servían otra copa. Él creía que controlaba el juego, que podía vivir en dos mundos, ser el guerrero implacable sobre la lona y el rey de la fiesta fuera de ella. No entendía que el veneno de la cobra se estaba diluyendo con champaña, que sus músculos, tallados por el sacrificio, se ablandaban con la comodidad. La noche del 15 de enero de 1985, en el Fórum de Inglewood, California, el mundo iba a presenciar la primera grieta en el ídolo. Su rival, Israel Contreras, no era solo un hombre, era un espejo. Un boxeador joven, con la misma hambre que Orozco alguna vez tuvo, con los ojos ardiendo con el fuego que en la cobrita comenzaba a ser ceniza. Su legado no está en los cinturones que ganó, sino en la cicatriz que su vida dejó en la conciencia de un continente. Es la advertencia de que la gloria obtenida con sangre puede fácilmente ser reclamada por ella. Él es el reflejo de la fragilidad humana, del hombre que nace en la pobreza con un sueño de honor, y se pierde en el laberinto de la riqueza fácil. Su tragedia es un corrido prohibido que todos cantan en voz baja, la historia de un rey cuyo trono estaba construido sobre arena. No fue perfecto, y es precisamente en su imperfección, en su lucha contra sus propios demonios, donde encontramos su humanidad y su eternidad. Porque los dioses invencibles se admiran, pero son los héroes caídos, los que sangran y se equivocan, los que nunca se olvidan. La historia de Rafael Orozco ha terminado,
Pero las leyendas de los guerreros caídos son un eco eterno en nuestra tierra, recordándonos el altísimo precio de la gloria y la delgada línea que separa al ídolo del mártir. Para que ninguna de estas voces se apague, para que su lucha no sea olvidada, suscríbete y acompáñanos a contar la próxima saga.